El ingenio de Oscar Wilde, sigue siendo tan citado hoy como lo fue su fama, ¿verdad? Una figura que, bueno, más de un siglo después, todavía provoca una fascinación tremenda. Totalmente. Es increíble cómo perdura. Hoy, pues, nos vamos a sumergir un poco en la vida, en las complejidades de este ícono del Londres victoriano tardío. Nos basamos, claro, en la información biográfica disponible. Ajá. La idea es desentrañar un poco esos momentos clave, sus contradicciones también, y el legado de un hombre que fue, bueno, de todo. Escritor aclamado, esteta, celebridad, y al final una figura marcada por el escándalo. Un personaje poliédrico, sin duda. Empecemos por el principio, si te parece. Nace en Dublín, 1854. Hijo de Sir William Wilde, un cirujano bastante eminente, y de Jane Wilde, poeta nacionalista conocida como Esperanza. Ya, un entorno familiar intelectualmente muy estimulante, desde luego. Su educación temprana fue en casa y eso le dio mucha fluidez en francés y alemán. Se veía que era un chico inteligente. Sí, sí. Luego en la Portsmouth Royal School, pues ya destacaba más como conversador, como brillante conversador, que por el deporte. Aunque esa etapa, bueno, quedó un poco ensombrecida por la muerte de su hermana Isola. Absolutamente, un golpe duro. Y esa brillantez siguió en el Trinity College de Dublín. Ahí se metió de lleno en los estudios clásicos. Ganó la medalla de oro Berkeley. Tuvo la influencia de J.P. Mahaffey. Claro, una figura importante para él. Y de ahí a Oxford, al Magdalen College. Sacó las máximas notas en clásicas y recibió influencias de gente como Walter Pater, John Ruskin. Es en Oxford donde empieza digamos, a forjar esa imagen pública, ¿no? Exacto, la del esteta. El pelo largo, la decoración llamativa de sus habitaciones con plumas de pavo real, girasoles, se convierte en figura clave del esteticismo emergente. Ganó el premio Newdigate por Ravenna en 1878, que ya era un primer indicio, ¿no?, de su talento literario. Y es fascinante cómo abraza ese movimiento, el esteticismo, y se convierte casi en su portavoz principal, con ese lema, el arte por el arte. Para Wilde, la vida misma tenía que ser una obra de arte, una performance constante. Totalmente. Su ingenio, que era mordaz, su ropa extravagante, su conversación deslumbrante, todo eso lo catapultó a la fama. Es que se convirtió en una celebridad casi antes de tener una obra realmente extensa. Publicó poemas en 1881 y luego, bueno, esa famosa gira por Estados Unidos y Canadá en el 82. Ah, sí, la gira. Curiosamente impulsada en parte por el éxito de una opereta, Patience, que justo satirizaba el movimiento estético que él representaba. Es verdad, qué ironía. Y de ahí viene esa frase, quizá apócrifa pero célebre, en la aduana. No tengo nada que declarar excepto mi genio. Muy Wilde. A su vuelta, también se dedicó al periodismo, ¿eh? Llegó a editar la revista Woman's World. Exacto. Y esa fama, pues, se consolidó con un éxito literario ya rotundo. Los cuentos como El príncipe feliz, los ensayos tan agudos de intenciones y, por supuesto, su única novela, El retrato de Dorian Gray. Uf, Dorian Gray. Una obra que no solo exploraba la decadencia, la duplicidad, sino que era casi un desafío directo a la moralidad victoriana. Un presagio, quizá, de lo que vendría después para él. Sí, sí, totalmente. Y no olvidemos el teatro. Escribió Salomé en francés, que al principio se la prohibieron en Londres por los personajes bíblicos. Ya se veía esa tensión con las normas. Claro. Pero sobre todo triunfó con esas comedias brillantes, como Un marido ideal y, por supuesto, La importancia de llamarse Ernesto, considerada una cumbre de la comedia, ¿no? Con esa crítica social envuelta en ingenio que sigue funcionando hoy. Absolutamente vigente. Y en lo personal, pues, se casó. En 1884 con Constance Lloyd, tuvieron 2 hijos, Cyril y Vivian. Una fachada de respetabilidad victoriana, digamos. Una fachada que, bueno, pronto se iba a resquebrajar. Es que esa vida familiar y el éxito público quedaron totalmente eclipsados por el escándalo. El escándalo que definió su caída, centrado en su relación muy intensa con Lord Alfred Douglas, Bossey. Uf, Bossey. La furia del padre de Bossey, el marqués de Queensberry, culminó en esa nota infame acusatoria, para Oscar Wilde, aparentando ser sodomita, con falta de ortografía incluida, por cierto. Un momento crítico, desde luego. Y Wilde, animado por Douglas, cometió el error que fue fatal, de denunciar a Queensberry por difamación. Sí, un paso en falso terrible. Claro, porque perdió el juicio.
Y todas las pruebas sobre su vida privada que salieron allí, pues se volvieron en su contra de una forma devastadora. Y es aquí donde su vida da un giro, irrevocablemente trágico. En 1895 lo procesaron por grave indecencia, que era el eufemismo legal de la época para los actos homosexuales masculinos, y lo condenaron a 2 años de trabajos forzados. Durísimo. Una sentencia brutal, ejemplarizante, reflejó y además endureció la intolerancia social del momento. Es en la cárcel donde escribe 2 obras muy conmovedoras. De Profundis, esa carta larguísima y amarga a Douglas, Sí. y el poema La balada de la cárcel de Reading, que es un testimonio crudísimo de la vida en prisión. Un destino, impensable para quien había sido el árbitro del gusto de la conversación en Londres. Salió en 1897, arruinado física y económicamente. Y se exilió, claro, inmediatamente a Francia. Ajá. Hubo un breve reencuentro con Douglas, muy desaconsejado por todos, pero la presión familiar, las estrecheces económicas, lo hicieron inviable. Pasó sus últimos años en París, bajo el seudónimo Sebastián Melmoth. Murió en la indigencia, en París, en 1900, con solo 46 años. La causa fue una meningitis. Y fíjate, el Trojiro se convirtió al catolicismo en su lecho de muerte. Curioso hasta el final. Incluso sobre su estado después de la cárcel hay visiones contrapuestas. Algunos amigos lo describieron como abatido, pero otros íntimos, como Frank Harris, insistieron en que mantuvo su chispa, su brillantez al conversar, hasta el último momento. Esa dualidad, ¿ves?, persiste hasta en el recuerdo. Lo que es indiscutible es su legado literario, ¿no? Sus obras siguen vivas, se traducen, se adaptan al cine, al teatro. Constantemente. Sus hijos tuvieron destinos diversos. Cyril murió joven en la Primera Guerra Mundial. Vivian fue escritor, traductor, y su nieto, Merrin Holland, ha dedicado su vida a estudiar y preservar la memoria de su abuelo. Sí, una labor importante. Y como símbolo final de lealtad, las cenizas de su amigo Robert Ross descansan con él en su tumba, en Père Lachaise. Un detalle. Si conectamos todo esto, vemos una trayectoria de ascenso meteórico, la cumbre de la fama como esteta, como dramaturgo, luego una caída estrepitosa por ese choque frontal con la rígida moral victoriana, y al final un legado literario y personal inmensamente complejo pero perdurable. Entonces, ¿qué significa todo eso? Hemos recorrido una vida de extremos, ¿no? De brillantez y de tragedia. Pues esto plantea una pregunta importante, creo, sobre todo si pensamos en una de sus reflexiones tardías. Él dijo algo así como: escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse, solo puede vivirse. Considerando lo intensamente vivida, lo dramática que fue su propia existencia y cómo, paradójicamente, ha sido objeto de incontables escritos, ¿qué nos sugiere esa cita sobre la tensión que hay entre la experiencia, la vida cruda y la representación artística? Especialmente para alguien cuya propia vida fue, en muchos sentidos, una performance muy cuidada. Es algo para darle una vuelta, ¿no? Iniciamos hoy un análisis, una charla centrada en Zenón de Sitio. Tenemos aquí unos apuntes, digamos, de la Wikipedia en español, que nos van a servir un poco de guía. La idea es sumergirnos en su vida, claro, pero sobre todo en esas ideas que fundaron el estoicismo. O sea, ¿quién fue este hombre? Pasó de comerciante a filósofo. ¿Qué le impulsó? Pues sí, es un recorrido, la verdad, fascinante. Nació en Chipre, por allá el 334 a.C., quizá de origen fenicio, y un naufragio lo lleva a Atenas. Y ahí es donde conecta con la filosofía, sobre todo con Crates de Tebas, el cínico. Ah, el cinismo. Eso es, pero Zenón va más allá. Coge esa austeridad cínica, sí, pero le añade como un esqueleto intelectual, ¿sabes? Mete la lógica, la física, cosas que al cinismo más puro le faltaban. Y funda su escuela, pues, cerca del 300 a.C. Y ojo, lo hace en un sitio muy particular, la Stoa Poikile, el pórtico pintado, Exacto. que no solo da nombre a la escuela, estoicismo, sino que ya dice algo, ¿no? De su carácter abierto. Totalmente.
Era un lugar público, de paso, de debate, muy distinto a otras escuelas filosóficas más cerradas. Y esa estructura que mencionabas es clave: lógica, física y ética. Vale. No como cajones separados, sino como un sistema, todo conectado, para entender el mundo y sobre todo para vivir bien en él. Pues entremos ahí. La lógica. ¿Qué papel tenía exactamente? Porque Zenón no creía que naciéramos con ella. No, no era innata, pero sí una capacidad, digamos, común a todos, que había que desarrollar, claro. Ajá. Para Zenón, la lógica es la herramienta, la que nos permite mirar nuestras percepciones que vienen de los sentidos, ojo, única fuente de conocimiento para él, y decir: esta es clara, esta es verdadera, esta es confusa. Es el filtro, ¿entiendes?, para construir un conocimiento sólido, incluidos los conceptos morales universales, fundamental para llegar a la virtud. Entiendo, entiendo. Es la base para pensar correctamente. Y de ahí a la física, a ver cómo entendía el mundo. ¿Algo parecido a Epicuro con los átomos y eso? No exactamente. Tenía puntos en común, pero Zenón se inspiraba más en Heráclito. Ah, el del fuego y el cambio constante. Ese. Hablaba de un principio activo, divino, una especie de razón universal, el logos, que a veces describe como un fuego inteligente que lo impregna todo. Dios para él no está fuera del mundo. Es inmanente. Eso es. Es la razón dentro de la propia materia. Y todo, absolutamente todo, sigue un destino, unas leyes necesarias, un gran ciclo cósmico. Comprender esto, esta naturaleza con mayúsculas que es racional, es el paso necesario para la ética. Claro, claro. Si el universo funciona con una lógica, con una razón, pues nuestra vida también debería, ¿no? Y ahí llegamos a la ética, que suele ser lo más conocido del estoicismo. Exacto. Es que la ética es la aplicación práctica de todo lo demás. Somos parte de ese logos, de esa razón divina. Entonces, la libertad y la felicidad no están en luchar contra lo que pasa, contra el destino, sino en entenderlo y aceptarlo, con la razón. Ajá. Se trata de vivir conforme a la naturaleza, que como decíamos es vivir conforme a la razón. Usar la cabeza para manejar las pasiones, las emociones que nos perturban. Que nos sacan de nuestro centro, digamos. Justo, esas que nos alejan de la virtud. Entonces, la famosa frase estoica, vivir conforme a la naturaleza, es eso, vivir según la razón, aceptando lo que no depende de nosotros y centrarnos en nuestra respuesta, en lo que sí depende. Ahí has dado en el clavo. Zenón insistía muchísimo. La virtud es el único bien. Y se basta a sí misma para la felicidad. No necesitas nada más. Ni placeres ni evitar dolor. No se trata de buscarlos o evitarlos activamente como fin último. Se trata de cultivar la fortaleza interior, la coherencia. Los problemas, los infortunios, no son malos en sí. ¿Cómo que no? Son oportunidades. Ocasiones para practicar la virtud. La paciencia, la justicia, el coraje. El objetivo final es la ataraxia. La imperturbabilidad, ¿no? Esa serenidad. Esa misma. La paz interior frente a lo que venga. Buena o mala fortuna. Y esto conecta con la idea de causalidad que comentan las fuentes, ¿verdad? Eso de que no hay azar, que todo es causa y efecto. Precisamente. Todo está conectado. Recoges lo que siembras, básicamente. Eres responsable de tus juicios, de tus intenciones. Asumir eso es fundamental en la ética estoica. Por eso valoraba el estudio, la reflexión. No como los cínicos más radicales, que a veces despreciaban un poco la cultura. Entendido. Oye, y aunque se perdieron sus obras, quedan referencias a su República, que por lo visto era, Bastante diferente a la de Platón. radicalmente distinta. La escribió de joven, todavía muy influido por Crates, el cínico. ¿Y qué proponía? Pues imagínate, una comunidad mundial. Todos los seres humanos como conciudadanos, unidos por la razón. Sin polis separadas, sin leyes particulares, sin estatus. Sin fronteras. Sin fronteras. Casi un comunismo ideal, sin propiedad privada generalizada, sin tribunales, basado solo en la virtud compartida. Una visión cosmopolita increíble para su época. Desde luego. Tela. Y bueno, los detalles biográficos que nos han llegado. Que si era tolerante, que le gustaban los higos, su relación con el rey Antígono, le dan un toque muy humano, ¿no? Aunque también tuvo sus polémicas, claro. Sí, esos detalles ayudan a ver al filósofo detrás de las ideas. Muestran que intentaba vivir según sus principios, aunque tuviera sus roces, como todo el mundo. Bueno, pues si tuviéramos que resumir,
Lo esencial de Zenón. Sería el fundador del estoicismo, claro. Cogió la base cínica y le dio cuerpo, estructura. Con la lógica y la física. Correcto. Creó un sistema completo. Y nos dejó sobre todo una ética potentísima, centrada en la virtud como único bien necesario para ser feliz. La razón como guía. La razón, la aceptación serena del destino, eso es vivir conforme a la naturaleza, y la búsqueda de esa paz interior, la ataraxia. Y esa idea de que nuestra respuesta a lo que nos pasa está en nuestra mano, sigue siendo increíblemente actual, ¿no crees? Totalmente. Y para terminar, quizá una reflexión. Esa idea de su república, de un mundo unido por la razón, más allá de estados y fronteras. Uf, sí. ¿Qué eco tiene hoy esa visión, tan cosmopolita en un mundo que parece ir justo en la dirección contraria, lleno de divisiones? Buena pregunta. Pues ahí queda eso para pensar. Bien, vamos a sumergirnos hoy en la historia de un auténtico coloso del aire, el Antonov An-225 Mriya. Toda nuestra información viene del detallado artículo de Wikipedia sobre él. Un avión fascinante, desde luego. Exploraremos un poco el porqué de su diseño, tan único, sus récords, que son impresionantes, y, bueno, el destino final de este avión legendario. Llegó a ser el más grande y pesado del mundo en servicio. Sí, su nombre, Mriya, que significa sueño en ucraniano, y ciertamente nació de un programa espacial muy, muy ambicioso. Efectivamente, fue concebida en la Ucrania soviética, allá por los años 80, y tenía un propósito muy claro, ¿Cuál era exactamente? pues transportar el transbordador espacial Buran, y también los componentes enormes del cohete Energía, o sea, una tarea titánica que necesitaba una solución, pues eso, monumental. Es que cuesta imaginar cómo se llega a construir algo tan descomunal. Tengo entendido que él partió de la base de otro gigante, el An-124 Ruslan, ¿no? Exacto, fue una evolución, pero muy profunda, ¿eh? Se alargó bastante el fuselaje. ¿Cuánto, más o menos? Pues bastante más largo que el 124. Y se añadieron 2 motores turbofan Progress D18T. Pasó a tener 6 en total. 6 motores. Sí, sí. Y se rediseñó por completo el tren de aterrizaje para soportar ese peso descomunal. Imagínate, 32 ruedas. 32, una barbaridad. Ya el cambio más llamativo, el más distintivo, fue la cola. Esa cola con doble deriva vertical. ¿Y por qué esa cola doble tan característica? ¿Tenía una función específica? Era esencial, sí. A ver, al llevar cargas tan voluminosas por fuera, sobre el fuselaje, Claro. una cola convencional, una única deriva, se habría quedado como tapada, en la zona de turbulencia aerodinámica que generaba la carga. Ah, vale, vale. Entonces, la doble deriva aseguraba la estabilidad. Eso sí, a diferencia de su hermano menor, el An-124, el Mriya no estaba pensado para pistas cortas, ¿eh? Entiendo. De hecho, la estela turbulenta que dejaba al despegar era tan potente que se recomendaba esperar unos 15 minutos antes de que otro avión usara la misma pista. Increíble. Con semejante tamaño y potencia, me imagino que pulverizó récords. Sin duda alguna. Fue oficialmente el avión más pesado jamás construido. Su peso máximo al despegue eran 640 toneladas. 640 toneladas. Y el más largo en operación en su momento. La Federación Aeronáutica Internacional, la FAI, llegó a registrar 240 de sus marcas. 240. Sí, muchas recogidas en el libro Guinness. Destaca, por ejemplo, el récord mundial absoluto de carga aérea transportada en un solo vuelo. Casi 190.000 kilos. 190 toneladas en un vuelo. ¿Y eso qué era? Pues un generador eléctrico enorme. Vamos, como llevar, no sé, unos 30 elefantes adultos volando. ¡Qué pasada! Y también tiene el récord de la carga más larga transportada. 2 palas de aerogenerador de 42 metros cada una. Impresionante. Pero bueno, llegó el fin de la Unión Soviética. Se canceló el programa Buran. ¿Qué pasó entonces con este gigante único? ¿Se quedó en tierra? Pues el único ejemplar que se completó, el Uru-18-260, sí, se quedó almacenado durante varios años. Parado. Ajá. Sin embargo, resulta que surgió una nueva necesidad en el mercado de carga aérea. El transporte de piezas excepcionalmente grandes y pesadas. Que ningún otro podía mover, claro. Exacto.
Así que Antonov Airlines lo reactivó para el transporte comercial. Le dieron una segunda vida, digamos. ¿Y qué tipo de cargas llegó a mover en esa etapa? Pues auténticas moles. Locomotoras enteras, generadores industriales gigantescos, grandes volúmenes de ayuda humanitaria después de catástrofes. Vaya. Incluso fue contratado por gobiernos, como el de Estados Unidos, para apoyar operaciones logísticas militares en Oriente Medio. Era, pues eso, la solución definitiva para lo imposible de transportar por otros medios. Claro, pero operar una bestia así no debía ser ni fácil ni barato. Me pregunto si era realmente rentable. Ahí está la clave. Rentable, lo que se dice rentable, pues no mucho. Era extremadamente caro. ¿Cuánto más o menos? Se calcula que cada vuelo costaba alrededor de $1 millón. ¿1 millón por vuelo? Sí, y por eso realizaba muy pocas operaciones al año, apenas unas 20, quizá. Además, su tamaño y peso limitaban mucho los aeropuertos que podían recibirlo. Solo un 35% de los aeropuertos del mundo estaban preparados. ¡Qué curioso! Es una paradoja, ¿no? Diseñado para algo hiperespecializado, y cuando eso desaparece, su propia singularidad lo convierte en un gigante económicamente muy difícil de justificar para usos más generales. ¿Y no hubo intentos de hacerlo más viable? ¿O de construir más unidades? Sí, hubo varios planes sobre la mesa. Se consideró terminar el segundo fuselaje, que se quedó a medio construir en la fábrica de Antonov. Había un segundo. Sí, bueno, un esqueleto, digamos. E incluso se firmó un acuerdo preliminar con China en 2016 para, potencialmente, retomar la producción. Vaya. Se barajaron ideas locas, como adaptarlo para transporte masivo de pasajeros o como plataforma para lanzar satélites desde el aire. ¿Y por qué no salió nada adelante? Pues principalmente por los costes, que eran enormes, y la complejidad técnica que implicaba todo eso. Era un desafío tremendo. Y entonces, bueno, llegó el destino de la forma más trágica, ¿no? Con la invasión rusa de Ucrania en 2022. Desgraciadamente sí. El 27 de febrero de 2022 se confirmó la noticia que nadie quería oír. El Mriya había sido destruido ¿Dónde estaba? durante un ataque ruso al aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev. Estaba allí en mantenimiento y, bueno, no pudo ser evacuado a tiempo. Qué pena. Las imágenes posteriores de los restos calcinados en el hangar fueron desoladoras, la verdad. Un símbolo destruido. ¿Hay alguna esperanza de verlo volar de nuevo? He oído hablar de posibles reconstrucciones. ¿Es viable? A ver, fuentes oficiales ucranianas han manifestado la intención de reconstruirlo. Se habla de usar partes del segundo fuselaje inacabado como un símbolo de resiliencia nacional. Sería increíble. Pero otras fuentes son más escépticas. Señalan que la propia fábrica de Antonov en Kiev también sufrió daños importantes por bombardeos, lo que complicaría enormemente una tarea que ya de por sí es titánica y costosísima. El futuro, la verdad, es incierto. Así que el Mriya, el sueño ucraniano, pasó de ser un ícono de la ingeniería soviética y luego ucraniana, un devolador de récords mundiales, a convertirse tristemente en un símbolo más de las pérdidas de la guerra. Representa sin duda la culminación de una era de la aviación, un testimonio de hasta dónde puede llegar la ambición humana por conquistar los cielos, por superar límites. Pero su final también es un crudo recordatorio, ¿no? De la fragilidad de estas creaciones tan extraordinarias frente a la brutalidad de los conflictos. Nos deja pensando, desde luego. Considerando su extrema especialización, ese altísimo coste operativo y las limitaciones de infraestructura que necesitaba, ¿tiene realmente sentido práctico plantearse la reconstrucción o el reemplazo de una aeronave tan singular en el panorama logístico actual? Es una buena pregunta. O quizá su mayor legado reside precisamente en lo que nos enseña, esa delgada línea entre los megaproyectos impulsados por la ambición pura y las realidades más pragmáticas del transporte global de hoy en día.